Buenas noches, amantes del misterio y buscadores de lo inexplicable. Bienvenidos a El Canal del Misterio. Hoy les traigo una historia que les helará la sangre, un suceso real que te hará cuestionar cada sonido en tu propia casa. Lo que están a punto de escuchar es solo el escalofriante inicio de algo mucho más grande y perturbador. Prepárense para una noche sin dormir, porque las sorpresas y los giros que vendrán en las siguientes partes de este relato prometen dejarlos pegados a la pantalla. Quédense con nosotros hasta el final. ¿Están listos para enfrentar sus miedos? Comencemos. Esto sucedió cuando tenía 15 años. Mi mejor amigo, Antonio, quería que fuera a pasar la noche a su casa porque sus padres estarían fuera todo el fin de semana. Fui en mi bicicleta, la dejé en su patio trasero y entré por la puerta de atrás. Jugamos prácticamente a todos los videojuegos que tenía, desde el FIFA hasta el Call of Duty, con palomitas de maíz y otra comida chatarra esparcida por todo el suelo. A medida que avanzaba la noche, pasamos de los videojuegos a ver media película y aburrirnos para luego hacer bromas telefónicas. Cerca de las 10 de la noche, Antonio hizo algunas llamadas a diferentes pizzerías. Cuando fue mi turno, simplemente marqué algunos números al azar con la esperanza de que alguien contestara en su casa. En mi cuarto intento, por ejemplo, finalmente logré contactar a alguien. Un tipo con una voz grave y áspera contestó, diciendo un seco sí en lugar de un hola. La risa de Antonio de fondo me hizo tropezar con mis palabras a mitad de la frase, terminando por estallar en carcajadas. Nunca había hecho una llamada de broma, así que era pésimo en ello. El tipo al otro lado de la línea guardó silencio. Recuperé la compostura e intenté continuar con la llamada. Fue algo así. Señor, ¿le importaría si le pido prestada una de las ruedas de su coche? ¿Cuál es tu nombre, muchacho? Me llamo Juan. ¿De verdad? ¿Estás seguro de que no es Antonio? Me cayó como un jarro de agua fría. Miré a Antonio, cuyo rostro estaba notablemente lleno de terror. Colgué el teléfono, no queriendo estar en la línea con quien quiera que fuera ese tipo ni un segundo más. «Antonio, ¿quién demonios era ese?», le pregunté. «No lo sé», me dijo. «¿Tu identificador de llamadas muestra tu nombre o algo así?» «No, muestra el nombre de mi padre». Nos subimos a la computadora e investigamos, tratando de averiguar cómo era posible obtener el nombre de alguien a través de su número de teléfono. No tenía sentido cómo pudo obtener el nombre de Antonio tan rápido. En ese momento, él era demasiado joven para estar en cualquiera de esos sitios web de intercambio de información personal. Terminamos haciendo una pregunta en Yahoo Respuestas, ya que nadie parecía tener una experiencia similar. La pregunta no obtuvo ninguna respuesta. Le sugerí que llamara a su padre, pero me dijo que no se suponía que tuviera a nadie en casa durante el fin de semana, así que no quiso llamar. Teníamos planeado dormir en la sala de estar, así que simplemente retomamos la película que no habíamos terminado antes. Justo cuando la llamada telefónica se había desvanecido de mi mente, Antonio y yo nos miramos con el corazón en un puño cuando escuchamos que la puerta principal de la calle se abría, y luego el pomo de la puerta de entrada comenzó a girar. Solo pudo girar hasta la mitad antes de que el cerrojo lo impidiera. Antonio apagó la televisión y yo me acerqué a la ventana para ver quién era. Abrí las persianas. Había un tipo alto parado afuera. Notó el movimiento de las persianas y se giró para mirarme. Prácticamente arrojé las persianas de vuelta a su lugar. Antonio y yo nos escondimos en la cocina, escuchando cualquier otro ruido. Escuchamos el sonido de la puerta del patio trasero abriéndose. Estaba justo afuera de la ventana de la cocina. «¡Maldita sea!», dije. «Olvidé cerrar la puerta trasera». Antonio me instó a correr y cerrarla. Llegué al pasillo que conducía a su puerta trasera y me quedé paralizado. Había una silueta parada afuera de la puerta trasera. No creo que me notara, pero seguramente estaba mirando dentro de la casa. Abrió la puerta y entró. Caminé de puntillas hasta la cocina y le hice una señal a Antonio para que me siguiera arriba. Llegamos a su habitación lo más silenciosamente posible, cerrando la puerta con cuidado para evitar hacer cualquier ruido. Nos arrastramos debajo de su cama.
Él tenía una tela que cubría la parte inferior de su cama, así que no se podía ver nada debajo a menos que movieras la tela. Las puertas de abajo se abrieron todas, cada una acercándose más a las escaleras. Finalmente, unos golpes comenzaron a subir las escaleras y ahora estaba justo afuera de la puerta. La puerta de la habitación se abrió. Podía oír la respiración de Antonio, era demasiado ruidosa. Los pasos se dirigieron al armario y luego el armario se abrió. Podía oír el sonido de las perchas deslizándose y el roce de la tela de las chaquetas y abrigos entre sí. Los pasos se dirigieron a la cama y se detuvieron. Sentí que el corazón me iba a estallar en el pecho. La respiración de Antonio era demasiado ruidosa. Tuve que cubrirle la boca con la mano. Ahora solo había silencio en la habitación. Estuvimos tan quietos durante tanto tiempo que casi pensé que ya no estaba en la habitación. Quité mi mano de la boca de Antonio y le susurré al oído. ¿Crees que podemos salir corriendo? Estaba a punto de responder cuando el grito más perturbador y escalofriante que jamás había oído llenó mis oídos, mientras Antonio era arrastrado aparentemente de debajo de la cama. Salí a gatas y lo vi forcejeando con el hombre. Busqué desesperadamente a mi alrededor cualquier cosa para usar como arma. Me decidí por el destornillador que estaba en su mesita de noche. Me apresuré hacia el hombre y le clavé el destornillador en la espalda. Soltó a Antonio mientras soltaba un grito de agonía, dándonos tiempo para salir corriendo de la casa. Correr hacia la carretera delataría nuestra posición demasiado fácil. Tardaríamos mucho en llegar a casa de su vecino. Nos lanzamos hacia la línea de árboles en el bosque y nos cubrimos detrás de un arbusto, observando la casa. La puerta trasera se abrió y el hombre salió, mirando alrededor del patio. Luego miró hacia el bosque. Sentí su mirada pasar por mí mientras escudriñaba entre los árboles. Parecía que estaba demasiado oscuro para que nos viera. Entonces giró la cabeza de nuevo en nuestra dirección. Me agaché detrás del arbusto. «Shh, José, viene. ¿Qué, tío? Levántate. Tenemos que correr». «¡Corre!». Tenía razón. El hombre se acercaba a nosotros rápidamente. ¿Cómo pudo habernos visto? Corrimos por el bosque, con las hojas crujiendo bajo nuestros pies, delatando nuestra posición. Cuando Antonio tropezó con algo, me agaché con él, esperando haber corrido lo suficientemente lejos. Ni siquiera 20 segundos después, unos pasos que venían de la dirección de la que huíamos se acercaron rápidamente. Disminuyeron la velocidad a solo 2 árboles de nosotros mientras yacíamos boca abajo entre las hojas. Momentos después, los pasos se alejaron en otra dirección. Esperamos hasta que ya no pudimos oírlos y volvimos corriendo en dirección a la casa. Mientras corría, por encima del sonido de las hojas crujiendo y mi respiración agitada, juraría haber oído hojas crujiendo detrás de nosotros. Regresamos a su patio trasero, a su casa, y esta vez recordando cerrar la puerta trasera. Ahora pudimos llamar a la policía. Antonio se quedó al teléfono con ellos mientras yo vigilaba las ventanas traseras, asegurándome de que no hubiera nadie afuera. Estaba tan oscuro, sin embargo, que no podía ver nada, así que hice algo que hoy me parece estúpido. Encendí las luces de su patio trasero e inmediatamente a la distancia, junto al bosque, lo vi de pie frente a un gran árbol. Se dio la vuelta y se adentró de nuevo en el bosque, desapareciendo de nuestra vista. Esa fue la última vez que Antonio o yo lo vimos. Mentiría si les dijera que escuchamos cierres ocasionales en nuestras ventanas o algo así de cliché. No, eso fue todo. Han pasado 5 años y no ha ocurrido nada. Me pregunto si de alguna manera estuvo relacionado con la llamada de broma. ¿Quizás? ¿Tiene sentido? En realidad no. Pero sí, esta fue la aterradora historia de cómo mi mejor amigo Antonio y yo estuvimos a punto de morir durante un allanamiento de morada. Mi esposa y yo hemos tenido nuestra buena ración de discusiones, pero hubo una noche en que ella no paraba de quejarse por las tonterías más absurdas. Llegó un punto en que olvidé bajar la tapa del inodoro y ella me sermoneó a gritos con una voz tan estridente que simplemente ya no pude soportarlo.
Llamé a mi amigo Pablo y me dijo que podía quedarme a dormir allí esa noche. Estaba agotado y en ese momento no necesitaba lidiar con mi loca esposa. Pablo tenía una casa enorme, lo cual era otra cosa por la que mi esposa siempre me regañaba, como todos mis amigos tenían casas mejores que la nuestra. Nos tomamos unas cervezas y pasamos un rato de colegas. Me sugirió que me quedara el tiempo que necesitara, pero le aseguré que solo me quedaría una noche. No quería ser una molestia. Dormí en una de sus habitaciones de invitados. Sorprendentemente, tiene 3 habitaciones de invitados, pero hasta ahora solo ha necesitado usar una. Nunca usa las otras 2 habitaciones y solo planea usarlas para una fiesta o algo así. Las 3 habitaciones de invitados de la casa están alineadas una al lado de la otra, mientras que la habitación de Pablo está al otro lado del pasillo. Es una disposición extraña sin duda, pero me llevó a escuchar ruidos extraños que venían de la habitación de al lado. Supuse que era Pablo haciendo algo allí, pero rápidamente se volvió molesto, así que decidí simplemente ir a ver qué pasaba. Intenté abrir la manija, pero estaba cerrada con llave. Abrí un poco la puerta de la habitación de Pablo y le pregunté qué era el ruido. Él también ya estaba en la cama, no había oído nada. Al preguntarle por qué mantenía la puerta cerrada, me dijo que siempre cierra esas 2 puertas con llave porque guarda algunas pertenencias personales allí. Le advertí que había un ruido extraño que venía de la habitación y me dijo que simplemente volviera a dormir y que si seguía oyéndolo, regresara con él. Así lo hice. Volví a la cama y los ruidos habían desaparecido por completo. Pasó media hora. Por fin empezaba a conciliar el sueño cuando oí el más leve golpecito en la pared. Venía del otro lado, de la habitación de al lado. Fue seguido por una voz apenas perceptible. Me levanté de golpe de la cama y corrí de vuelta a la habitación de Pablo. Esta vez me tomó en serio. Consiguió la llave de las 2 puertas y abrió la que estaba al lado de la mía. Entramos y sentimos una ráfaga de aire al pasar. La ventana estaba completamente abierta, al igual que el armario. Revolvimos toda la habitación. La cama tenía marcas como si alguien hubiera estado en ella. El armario estaba lleno de bolsas vacías y sus pertenencias de valor que estaban en sus cajones habían desaparecido. Pablo salió corriendo de repente al pasillo. Al principio estaba confundido, pero lo entendí rápidamente mientras él revisaba la otra habitación. Estaba justo a su lado mientras abría la puerta de la tercera habitación de invitados. La primera imagen fue la de una figura oscura saltando por la ventana hacia el tejado del patio. Pablo estuvo a punto de saltar detrás, pero en lugar de eso, corrimos los 2 por la puerta trasera, con la esperanza de atraparlo. Ya se había ido. Menos mal que no lo alcanzamos, porque lo que encontramos en esa habitación fue mucho más inquietante. Las sábanas blancas de la cama estaban manchadas de sangre. En el armario, tirado en el suelo con unas pocas manchas de sangre, estaba el cuchillo de mantequilla que le había estado faltando y, por supuesto, todas sus pertenencias de valor habían desaparecido. Estas personas, muy probablemente indigentes y peligrosos adictos a las drogas, habían estado viviendo en su casa durante poco más de una semana. Él incluso había mencionado algo sobre lo rápido que se le acababa la comida y aún así estaba tan flaco. Cuando estábamos bebiendo, aquello cobró mucho más sentido. Hasta donde sabemos, ninguno de ellos fue atrapado jamás. Lo recuerdo como si fuera ayer. Era mi primera noche de pijamas, una parte importante de mi infancia. Fue con mi buen amigo, se llamaba Javier. Teníamos 10 años. Él tenía un sótano enorme donde podíamos jugar videojuegos hasta la 1 de la mañana y luego dormir en los sofás, saltándonos el cepillado de dientes como 2 pequeños rebeldes. Fuimos directamente a intentar dormir en los sofás. Me quedé dormido con facilidad. Me desperté en algún momento desconocido. Me di cuenta de que la televisión seguía encendida con una pantalla en blanco. Emitía una luz muy tenue, pero era suficiente para notar algo en el rincón más alejado del sótano, junto a las escaleras. Era un objeto alto. No sabía qué era y realmente no puedo describir cómo se veía. Todo lo que sé es que casi llegaba al techo.
El sonido de la televisión apagándose y la pequeña cantidad de luz desvaneciéndose fue casi suficiente para hacerme empezar a gritar. Cerré los ojos y me quedé allí inmóvil. Ni siquiera recuerdo haberme vuelto a dormir. Todo lo que recuerdo es haberme despertado con un grito repentino y horrible que venía de arriba. Era la madre de Javier. Él también se despertó y nos miramos antes de salir corriendo escaleras arriba hacia la habitación de sus padres. Su madre estaba sentada allí llorando mientras su padre ponía la habitación patas arriba, buscando lo que ella había visto. Salió disparado junto a nosotros, buscando a cualquiera en la casa, pero no había nadie, ninguna señal de entrada o salida. Todavía soy amigo de Javier hoy en día, y la última vez que saqué el tema, me dijo que a su madre no le gusta hablar de ello, pero una vez admitió que vio una figura alta y oscura de pie junto a la puerta de su dormitorio. Estoy sin duda alguna seguro de que eso fue lo que vi en el sótano esa noche. Si este relato te ha erizado la piel tanto como a mí, no dudes en darle un me gusta a este video, suscríbete a El Canal del Misterio para no perderte nuestras próximas historias espeluznantes y compártelo con aquellos amigos que disfrutan de lo inexplicable. ¿Qué piensas de estas experiencias? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer tus teorías y vivencias. Hasta la próxima, intrépidos exploradores del misterio.